Buenos días, chicos. Hoy vamos a empezar con la unidad 8. Vamos a hablar de algo que seguro que conocéis todos muy bien, que son los animales vertebrados. Pero para empezar, vamos a explicar qué es un animal. Como vimos en la unidad anterior, cada uno de los 5 reinos se podían definir por una serie de características, en función del tipo de células que los formaban, si eran unicelulares, pluricelulares o de su nutrición. Pues bien, el reino de los animales está formado por seres vivos que son pluricelulares, es decir, que están formados por más de una célula. Además, sus células son eucariotas y tienen una nutrición heterótrofa, es decir, se tienen que alimentar de otros seres vivos. Para eso, los animales han desarrollado una serie de características que ahora os explico. La primera de todas ellas es que son capaces de detectar cambios. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos los órganos de los sentidos, gracias a los cuales podemos detectar qué pasa a nuestro alrededor. Además, tienen la posibilidad de desplazarse de forma activa. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden moverse de un sitio hacia otro para buscar alimento. Dentro de este reino animal se incluyen organismos que, como veremos, tienen unos aspectos muy distintos, como puede ser una jirafa, una anémona, un caracol o el ser humano, que también está dentro del reino animal. Como el resto de los seres vivos, los animales realizan las funciones vitales, es decir, se nutren, como ya hemos dicho, son heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos. Algunos se alimentan de plantas, son los herbívoros, y otros se alimentan de otros animales, son los carnívoros. También se relacionan con el medio, ya hemos hablado que tienen órganos de los sentidos para poder captar todo lo que pasa a su alrededor. Y por último, son capaces de reproducirse. La mayoría lo van a hacer de forma sexual, es decir, tiene que intervenir un progenitor de cada sexo, pero hay algunos que se reproducen de forma asexual. En algunos animales invertebrados vamos a encontrar una cosa que se llama metamorfosis, que vosotros ya conocéis, y que es un cambio drástico que se produce del estado juvenil al estado adulto. Los animales, por tanto, son pluricelulares, con nutrición heterótrofa, tienen capacidad de desplazarse, son capaces de captar mucha información del medio y tienen unos aspectos y unos tamaños muy diferentes. Y ahora vamos a hablar de una cosa muy interesante y es cómo es el cuerpo de los animales. Bueno, el cuerpo de los animales se suele decir que es simétrico. Eso quiere decir que si nosotros lo dividimos a la mitad, encontramos dos formas exactamente iguales, ¿o no? Podéis hacer un experimento y es observar vuestras manos. Si colocáis una sobre otra, veréis que no son iguales, sino que están una indicando hacia un lado y otra a otro, mientras que si las enfrentáis, sí que coinciden. Eso nos habla de una cosa que se llama simetría, que seguro que habéis visto en plástica. Los animales tienen tres tipos de simetría. Pueden ser asimétricos, es decir, su cuerpo no se puede dividir en ninguna parte simétrica. Son, por ejemplo, las esponjas, que veremos en el tema 9. Pueden tener simetría radial, es decir, su cuerpo se puede dividir al menos por dos planos de simetría. Son animales como, por ejemplo, las estrellas de mar. Y simetría bilateral es que el cuerpo solo se divide por un plano de simetría. La mayoría de los animales tienen simetría bilateral. Por ejemplo, el ser humano tiene simetría bilateral. Por último, vamos a tratar de entender por qué los seres humanos estudiamos al resto de animales. Bueno, pues el ser humano, como curioso que es, se siente atraído por el estudio de todo lo que le rodea. Le gusta conocer, pues, aspectos relacionados con cómo se alimentan o cómo se reproducen. Pero también nos interesan otras muchas cosas de los animales. Los animales se alimentan de plantas y también de otros animales. Son, por tanto, consumidores. Además, tienen un papel muy activo en el desarrollo de los ecosistemas, es decir, de todo el medio que nos rodea. Forman parte de ese ecosistema y nos ayudan a mantenerlo en equilibrio. También dependemos de los animales porque nos alimentamos de ellos y porque nos ayudan en algunas tareas, como puede ser en algunas tareas del campo. También
obtenemos de ellos pues tejidos para vestirnos o para fabricar nuestro calzado. Por último, gracias a las investigaciones realizadas en animales, hemos obtenido sustancias químicos que sirven como medicamento para curar determinadas enfermedades. Por tanto, como veis, son muy importantes para nosotros. Bien, por último, la tarea que tenéis que hacer de este vídeo, pues son estas 3 actividades que tenéis de la página 139 de vuestro libro. La pregunta primera nos dice, ¿qué otro reino además de los animales está integrado únicamente por organismos pluricelulares? Bueno, pues todavía no lo hemos estudiado, pero sí sabéis cuáles. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian? Lo vimos en la unidad anterior. La segunda, ¿qué tipo de simetría tiene una mariposa? Revisarlo. ¿Y una estrella de mar? ¿Y por qué? Ya lo hemos explicado. Y por último, ¿por qué a los animales se les llama consumidores? Hasta el próximo día.